¿sabías que Carl Jung afirmó que la vida realmente empieza a los 50 años? Es una idea que puede parecer desconcertante para muchos. La mayoría de las personas ve la vejez como el comienzo de una fase de declive o, en el mejor de los casos, de retiro y descanso. Sin embargo, para Jung, la segunda mitad de la vida es, de hecho, el punto de partida de un viaje hacia una mayor comprensión de uno mismo, una fase de crecimiento personal y transformación interior. De hecho, según los estudios de psicología moderna, una parte significativa de las personas entre los 50 y los 60 años experimenta un renacer de intereses y pasiones. Una reinvención de su vida que les da nueva energía. Y no es casualidad que esta etapa sea vista como un despertar, una oportunidad de redescubrimiento. Carl Jung, quien dedicó gran parte de su vida a entender las complejidades del alma humana, creía que los 50 eran la edad en la que las personas podían encontrar una nueva perspectiva y hacer una profunda transformación interna. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, es gratis y nos ayuda enormemente para traer más contenido como este. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería vivir los próximos 50 años de manera más plena y auténtica? Jung sugiere que la clave está en el proceso de individuación, un concepto central en su obra, que implica el camino hacia la autenticidad y la integración de todos los aspectos de nuestra psique. De hecho, es un momento perfecto para empezar a mirarse por dentro y plantearse, ¿quién soy realmente? Esto no es una crisis, sino una oportunidad de crecimiento, y esto es lo que quiero compartir contigo hoy. Muchos creen que los 50 son una edad para detenerse, para dejar de luchar, pero Jung nos muestra una perspectiva completamente diferente. A esa edad, en lugar de ser el fin de la carrera, puede ser un nuevo comienzo. Una aventura donde se busca el autoconocimiento y la transformación. Si lo piensas bien, ¿quién tiene realmente el poder de decirte que ya no puedes reinventarte? Demuestra que eres fan de Carl Jung. ¿Cuántos seremos en este viaje hacia el autoconocimiento y la transformación? Si aún no te has suscrito, este es el momento. A medida que cruzamos la línea de los 50, muchos de nosotros comenzamos a sentir una especie de despertar, un sentimiento de que hay algo más por hacer. Y es aquí donde Jung es particularmente sabio, pues nos recuerda que, si bien es cierto que la juventud trae su propia vitalidad, la madurez trae una perspectiva más profunda y enriquecedora. Por eso, no hay necesidad de temer al paso del tiempo, sino más bien de aprender a aprovecharlo para expandirnos internamente. Pero, ¿cómo nos afectan realmente los 50? En muchos casos, a los 50, las personas sienten que han alcanzado un equilibrio. Ya no están bajo la presión constante de cumplir con las expectativas externas de la sociedad, tener una familia, un trabajo de alto nivel, una casa, un coche. Ya han alcanzado muchos de esos logros, pero ahora, en lugar de seguir persiguiendo metas que no les satisfacen, se dan cuenta de que la vida se trata también de mirar hacia adentro, de reconectar con lo que realmente importa. El filósofo suizo nos invita a no ver esta etapa como una crisis de mediana edad, sino como un desafío para abrazar el proceso de individuación, donde los conflictos internos y las experiencias pasadas se convierten en una fuente de sabiduría. Así, más que un momento de sufrimiento, esta etapa se convierte en una oportunidad de crecer, de vivir de una manera más auténtica y plena. Quizá muchos piensan que cuando alcanzan los 50 años, ya han hecho todo lo que tenían que hacer, que ya no hay espacio para nuevos comienzos, pero Jung desmentiría esa afirmación. Pues su visión del envejecimiento está ligada a la capacidad de los seres humanos para evolucionar, aprender y adaptarse. A esta edad, uno ya no tiene las mismas limitaciones del pasado, ni las presiones de la juventud, sino una nueva libertad para explorar lo que realmente le importa. No es el fin de un ciclo, sino el inicio de una nueva etapa que debe ser abrazada con curiosidad y valentía. Recuerda que cada uno de nosotros enfrenta diferentes etapas en la vida, y a medida que avanzamos en ella, a menudo nos encontramos con momentos de reflexión profunda. A partir de los 50 años, es común experimentar una reevaluación de lo que hemos logrado y de lo que aún deseamos alcanzar. Este es el tipo de momento que Carl Jung comprendía muy bien. Según su sabiduría, es en esta etapa de la vida cuando comenzamos a integrar las diversas partes de nuestro ser, un proceso que él denominó individuación.
Jung creía que, en algún momento de nuestras vidas, debemos enfrentarnos a nuestra sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad que hemos reprimido o ignorado. Este proceso no es fácil, pero es esencial para lograr una verdadera integración y comprensión de nosotros mismos. La sombra no es solo la parte negativa de nosotros, sino también aquellos aspectos de nuestra personalidad que, por diversas razones, no hemos permitido que salgan a la luz. Imagina que durante toda tu vida has estado construyendo una versión de ti mismo que encaje con las expectativas sociales, familiares o profesionales. Pero, al llegar a los 50, algo dentro de ti comienza a cuestionar si esa versión es realmente la auténtica. Este es el momento en que la sombra puede comenzar a hacer su aparición. Jung nos invita a no temerle, sino a abrazarla. Solo cuando enfrentamos y aceptamos nuestra sombra podemos ser verdaderamente libres. Es fascinante cómo las personas que atraviesan esta etapa a menudo experimentan una transformación profunda. Se sienten más conectadas consigo mismas y con el mundo que las rodea. Esto no significa que todo se vuelva perfecto o fácil, sino que ahora hay una sensación de paz al saber quién eres realmente, sin las máscaras que quizás usaste en tu juventud. A los 50 años, muchas personas también comienzan a ver la vida desde una perspectiva más amplia. Han acumulado experiencias, triunfos y fracasos, y todos esos momentos se entrelazan para formar una narrativa más rica y compleja de lo que significa ser humano. Jung nos recuerda que esta narrativa nunca es lineal, sino que es un viaje que a menudo se caracteriza por lo inesperado, lo misterioso. ¿Alguna vez te has sentido como si tu vida estuviera a punto de dar un giro inesperado? Quizás sientes que ya no encajas en las expectativas que otros tienen de ti. Y eso está bien. Según Jung, cuando llegamos a este punto, estamos comenzando a abrirnos a lo que él llamaba el self, esa esencia profunda y única de lo que somos. Esta es la parte de ti que está más allá de las etiquetas, más allá de lo que te han dicho que debes ser. Es el aspecto de ti que trasciende la experiencia humana cotidiana, y al conectar con él, nos acercamos más a la realización de nuestro potencial. La clave para comprender este proceso es reconocer que el viaje hacia el self no se trata de una mejora constante o de alcanzar un ideal. Es más bien un viaje de aceptación profunda de lo que somos, en todas nuestras contradicciones y complejidades. No se trata de encontrar la perfección, sino de aprender a vivir en armonía con nuestra naturaleza esencial. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusas. Jung creía que, a medida que nos acercamos a esta fase de la vida, somos más capaces de mirar tanto hacia adentro como hacia afuera, encontrando un equilibrio entre nuestra vida interior y el mundo que nos rodea. Es aquí cuando se vuelve crucial el concepto de sincronicidad, esa idea de que los eventos en nuestra vida no siempre ocurren de manera aleatoria, sino que pueden tener un significado más profundo, guiándonos hacia nuestra verdad interna. Es posible que en esta etapa de la vida te encuentres más receptivo a los signos y símbolos que el universo pone ante ti. Jung no veía esto como algo místico o sobrenatural, sino como una manifestación de nuestra conexión con las fuerzas arquetípicas que nos influencian. A medida que vas integrando más de ti mismo, también puedes comenzar a ver cómo esas sincronicidades te conducen hacia un camino más auténtico. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, como nos enseñó Carl Jung, es importante entender que no se trata de un camino fácil ni de un proceso lineal. La vida, y especialmente la vida después de los 50, es una serie de giros y cambios que a menudo nos enfrentan a desafíos profundos. Estos desafíos, sin embargo, no deben ser vistos como obstáculos, sino como oportunidades para un crecimiento más profundo. Jung habló de la importancia de la muerte simbólica, una experiencia que todos debemos atravesar en algún momento de nuestras vidas, aunque no necesariamente signifique una muerte literal. Esta muerte simbólica es una especie de transformación, un proceso por el cual abandonamos las viejas formas de ser para permitir que una nueva versión de nosotros surja. Para muchos, este es un proceso que puede ocurrir más claramente en la mediana edad, cuando las prioridades y los sueños pueden comenzar a cambiar. Es aquí cuando las viejas identidades se disuelven, dando paso a una nueva comprensión del yo. ¿Alguna vez has sentido que una parte de ti ya no encaja con quien eres ahora? Puede que estés dejando atrás viejos sueños, metas y relaciones que ya no resuenan con tu ser interior.
Jung lo veía como una oportunidad para morir simbólicamente, dejar ir esas viejas formas y permitir que lo nuevo florezca. No es fácil, pero es parte esencial de la individuación. En la medida en que atravesamos este proceso, también comenzamos a comprender que nuestra vida tiene múltiples facetas, algunas de las cuales no habíamos reconocido antes. El hecho de estar en esta etapa de la vida nos permite mirar nuestras experiencias desde una perspectiva más amplia. Las cicatrices del pasado, los logros, las derrotas, todo comienza a tener más sentido, y comenzamos a ver cómo todo ha contribuido a nuestra evolución. El trabajo de Carl Jung se centra en la idea de que cada experiencia, por más difícil que haya sido, tiene un propósito en nuestro crecimiento personal. Y a medida que alcanzamos los 50 años, este proceso de integrar cada aspecto de nuestra vida se vuelve crucial para encontrar una paz duradera. A menudo, cuando llegamos a esta etapa de la vida, nos encontramos con la idea de que tenemos más libertad para ser quienes realmente somos. Hemos superado muchas de las expectativas externas que nos rodeaban y comenzamos a buscar más la autenticidad que la aceptación social. Es como si, al llegar a los 50, finalmente tuviéramos el permiso para ser nosotros mismos, sin las presiones de los demás. Pero esta libertad también viene con su propio desafío. La libertad, tal como lo entendía Jung, no es solo un derecho, sino también una responsabilidad. La responsabilidad de ser honesto contigo mismo, de enfrentarte a tu sombra, de explorar las partes de ti que has ignorado y finalmente permitirte vivir en congruencia con tus propios valores. Este es un momento en la vida cuando la autenticidad se vuelve más importante que nunca. Este camino de autenticidad nos lleva a la integración de lo que Jung llamaba los arquetipos, esas fuerzas universales que influyen en nuestro comportamiento. Los arquetipos representan aspectos básicos de la naturaleza humana que están presentes en todos nosotros. A medida que envejecemos, podemos ser más conscientes de estos arquetipos y ver cómo han influido en nuestras decisiones y perspectivas. La sabiduría de Jung nos invita a aceptar esos arquetipos no como algo externo, sino como partes integrales de nuestra propia psique. Este proceso de llegar a comprender y aceptar esos arquetipos nos permite encontrar un equilibrio interior. Lo que antes podía parecer una lucha interna entre diferentes deseos y aspiraciones comienza a sentirse como una armonía. No significa que todo sea perfecto, pero hay una sensación de paz al integrar esas fuerzas internas. Este proceso de integración es clave para vivir una vida auténtica y significativa en las etapas posteriores de la vida. A medida que exploramos la sabiduría de Carl Jung, es fundamental entender cómo la individuación se convierte en un proceso vital a medida que avanzamos en la vida. Este concepto, tan central en su psicología, no solo se refiere a la integración de diferentes partes de nuestra personalidad, sino también a un entendimiento más profundo de nuestra relación con el mundo exterior. En particular, después de los 50, este proceso se intensifica porque llegamos a una etapa en la que somos más conscientes de nuestra mortalidad y de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Jung consideraba que el trabajo de individuación no es solo un proceso personal, sino también un camino de conexión con el inconsciente colectivo. Este concepto se refiere a las experiencias y arquetipos compartidos por toda la humanidad, que, de alguna manera, están presentes en cada uno de nosotros. A medida que maduramos, podemos comenzar a sentirnos más conectados con estas fuerzas universales, esas imágenes y símbolos que trascienden nuestra experiencia personal. En muchos sentidos, la vida después de los 50 es un momento en el que estamos más dispuestos a escuchar esa parte inconsciente de nosotros mismos. Ya no estamos tan atrapados por las presiones sociales o las expectativas de los demás. Es una etapa en la que la autocomprensión y la introspección pueden florecer de manera más plena. La conexión con el inconsciente colectivo nos permite acceder a una sabiduría profunda que no solo nos pertenece a nosotros, sino que es compartida por generaciones pasadas. La sabiduría de Jung en este sentido nos invita a explorar más allá de nuestra historia personal, a conectarnos con los relatos y símbolos que nos han precedido. Este tipo de conexión con el inconsciente colectivo puede ayudarnos a encontrar un sentido más profundo en las experiencias cotidianas. Y podemos empezar a ver que nuestras luchas y triunfos no son simplemente incidentes aislados, sino parte de un tapiz más amplio de la humanidad. En la práctica, este proceso de individuación en la etapa de la madurez se convierte en un llamado a la trascendencia.
Se nos invita a encontrar un significado más allá de los logros materiales o las expectativas sociales. Jung sugirió que, a medida que alcanzamos la madurez, es posible que empecemos a sentir una necesidad de conectar con lo divino, con algo más grande que nosotros mismos. Esto no necesariamente significa abrazar una religión o una creencia específica, sino un reconocimiento de que hay algo trascendental en nuestras vidas, algo que nos conecta con un propósito más grande. Este anhelo de trascendencia puede manifestarse de muchas formas. Algunos buscan significado a través de la espiritualidad, mientras que otros lo encuentran en la naturaleza, el arte o en sus relaciones personales. La clave aquí es que este proceso no es algo externo, sino algo profundamente personal. Es la invitación de Jung a explorar ese campo interior y descubrir qué es lo que realmente nos da sentido. La madurez nos ofrece una oportunidad única para reexaminar nuestra vida desde una perspectiva más amplia. A medida que adquirimos una mayor comprensión de nuestra psique, también podemos reconocer que cada etapa de la vida tiene un propósito. Jung nos enseña que los desafíos, las pérdidas y los éxitos forman parte del camino hacia la individuación, y en la madurez, podemos encontrar un lugar para integrar esas experiencias de manera significativa. La madurez también trae consigo una mayor capacidad para aceptar la imperfección. Ya no estamos tan obsesionados con la perfección o el éxito inmediato. En lugar de eso, podemos encontrar paz en la aceptación de lo que es, tal como es. Esta es otra lección crucial del trabajo de Jung, la necesidad de aceptar tanto nuestras sombras como nuestras luces. Es solo a través de esta aceptación que podemos alcanzar una verdadera integración y vivir una vida plena, sin importar los desafíos que hayamos enfrentado. Al llegar a este punto de la vida, es posible que ya no estemos tan preocupados por lo que los demás piensan de nosotros. La búsqueda de la aprobación externa disminuye, y lo que queda es una mayor conciencia de nuestra verdadera naturaleza. Este proceso de individuación nos lleva a ser más fieles a nosotros mismos y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y deseos. Si bien la vida puede ser más corta después de los 50, la sabiduría que adquirimos nos permite aprovechar cada momento de manera más significativa. La última etapa del proceso de individuación, según Jung, es la integración de la sombra. Esta parte del viaje se convierte en una de las más importantes cuando alcanzamos la madurez. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido o ignorado durante gran parte de nuestra vida, aquellos pensamientos, emociones o comportamientos que no encajan con la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos. En la juventud, a menudo estamos tan centrados en cumplir con las expectativas externas que olvidamos la importancia de reconocer y abrazar estos aspectos más oscuros de nuestra psique. Cuando llegamos a los 50 y más, comenzamos a darnos cuenta de que no podemos seguir ignorando estas partes de nosotros mismos. La sombra, en lugar de ser algo negativo, puede convertirse en una fuente poderosa de autoconocimiento y crecimiento. Jung nos enseña que solo al integrar nuestra sombra podemos alcanzar una mayor armonía interior. Esta integración no significa deshacerse de nuestras sombras, sino aceptarlas y entenderlas, permitiéndonos vivir de manera más auténtica y completa. Este proceso puede ser desafiante, ya que nos obliga a confrontar nuestros miedos, inseguridades y aspectos menos agradables de nuestra personalidad. Sin embargo, es a través de este enfrentamiento con nuestra sombra que comenzamos a liberar una energía creativa y transformadora. Al hacerlo, podemos descubrir talentos y capacidades ocultas que, de otro modo, habrían permanecido inexplorados. Una parte esencial de este proceso es aprender a ver la sombra no solo en nosotros mismos, sino también en los demás. La proyección de la sombra es algo común, tendemos a ver los rasgos que hemos rechazado en nosotros mismos reflejados en otras personas. Al darnos cuenta de esto, podemos empezar a liberarnos de juicios y prejuicios, aprendiendo a aceptar la complejidad y las imperfecciones tanto en nosotros como en los demás. Este es un paso crucial en el camino hacia la madurez psicológica y emocional. Al aceptar nuestra sombra y abrazar nuestras imperfecciones, nos acercamos a una forma más profunda de autocomprensión. Esta aceptación nos permite vivir con más autenticidad y en paz con nosotros mismos, lo que, a su vez, impacta positivamente nuestras relaciones con los demás. En lugar de buscar la perfección, buscamos la autenticidad, la cual se convierte en una fuente de poder interior. A medida que maduramos,
podemos también empezar a ver la vida desde una perspectiva más amplia. Dejamos de ver las dificultades como obstáculos y comenzamos a verlas como oportunidades para aprender y crecer. Este cambio de perspectiva es vital para nuestro bienestar mental y emocional, ya que nos ayuda a comprender que no hay experiencias malas, solo momentos de aprendizaje. Este enfoque más saludable de la vida, basado en la aceptación de nuestra sombra y la integración de todos los aspectos de nuestra personalidad, no solo nos lleva a una mayor paz interior, sino que también nos permite vivir de manera más plena. No importa cuán tarde lleguemos a este entendimiento, siempre es posible avanzar hacia una vida más rica, más profunda y más significativa. Al llegar a los 50 años y más, nos enfrentamos a una etapa crítica en el proceso de individuación, la confrontación con la muerte. No solo la muerte física, que todos sabemos que es inevitable, sino también la muerte simbólica de nuestra identidad anterior. A lo largo de nuestra vida, hemos acumulado experiencias, logros y roles que nos definen, pero el envejecimiento nos obliga a cuestionar quiénes somos más allá de esas etiquetas y logros. Este proceso de muerte simbólica es un paso fundamental en el camino hacia la individuación, ya que nos obliga a soltar lo que ya no sirve, a desprendernos de las identidades que hemos creado a lo largo de los años. La muerte simbólica, según Jung, no es algo a temer, sino una oportunidad para renacer. De alguna manera, cada vez que dejamos atrás una parte de nosotros mismos, creamos el espacio para algo nuevo. Este renacimiento no se refiere a una transformación externa, sino a un cambio interno profundo. Es la oportunidad para volver a encontrar nuestro verdadero ser, más allá de las máscaras que hemos usado durante nuestra vida. En esta etapa, la muerte simbólica también se asocia con la aceptación de la vulnerabilidad. Ya no nos escondemos detrás de la falsa imagen de invulnerabilidad que a menudo adoptamos en nuestra juventud. A medida que enfrentamos las realidades de la vida, como la enfermedad, la pérdida o incluso el simple paso del tiempo, comenzamos a reconocer que somos frágiles y que está bien serlo. Esta vulnerabilidad no debe verse como una debilidad, sino como una fuente de fuerza. Al reconocer nuestra fragilidad, nos abrimos a una mayor comprensión de lo que realmente importa en la vida, las conexiones genuinas con los demás, el amor, la paz interior y la aceptación de lo que no podemos controlar. Este enfoque de la muerte simbólica también nos lleva a aceptar que la vida no es una carrera hacia un final, sino un proceso continuo de transformación. En lugar de temerle a la muerte, aprendemos a verla como una parte natural de la existencia humana, un paso necesario en nuestro viaje hacia la completitud. La muerte simbólica nos invita a soltar nuestras expectativas de control y nos permite entregarnos al fluir de la vida. El proceso de morir a lo viejo y renacer en lo nuevo no es algo que ocurra de una sola vez. Es un proceso que ocurre continuamente a lo largo de nuestra vida, pero es especialmente intenso en la madurez, cuando somos más conscientes de nuestra finitud. A medida que enfrentamos la realidad de que nuestra vida está limitada, comenzamos a valorar lo que realmente importa, el momento presente, las relaciones auténticas y el propósito que le damos a nuestra existencia. Por último, la aceptación de la muerte simbólica también está relacionada con un mayor sentido de propósito. Al liberarnos de las expectativas externas y de las identidades rígidas que nos hemos impuesto, comenzamos a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y deseos más profundos. Esto nos permite encontrar una nueva pasión por la vida, una que no se basa en la búsqueda de logros externos, sino en la exploración de nuestro ser interior. Al avanzar en la etapa de la madurez, hay un desafío que se presenta inevitablemente, la confrontación con el ego. Este aspecto de nuestra psique, que durante años ha sido la fuerza que nos impulsa a lograr, a competir y a destacar, comienza a entrar en conflicto con la necesidad de encontrar una paz interior. El ego, que en muchas formas ha sido una especie de protector, se encuentra con la paradoja de que, para alcanzar la plenitud, debemos trascenderlo. Este es otro paso fundamental en el proceso de individuación en el que, especialmente después de los 50, la lucha por el control y la acumulación de poder o reconocimiento empieza a ceder paso a una mayor comprensión del ser profundo. Jung señala que el ego no debe ser eliminado, pero sí debe ser comprendido y trascendido. A medida que avanzamos en la vida, nuestra identificación con el ego tiende a disminuir. Lo que antes era el centro de nuestra existencia,
lo que nos definía y nos impulsaba hacia el futuro, se convierte gradualmente en una parte de nosotros mismos, pero ya no el todo. En lugar de vivir para complacer el ego y sus deseos externos, aprendemos a vivir de acuerdo con lo que realmente somos, más allá de las expectativas sociales y familiares. Este proceso de transformación requiere valentía, ya que implica enfrentarse a nuestros propios miedos, inseguridades y defectos. A los 50 años, es probable que hayamos acumulado una larga lista de logros y fracasos que nos definen. Estos elementos del ego nos han dado identidad, pero a medida que la vida avanza, es necesario desapegarse de ellos para poder encontrar un sentido más profundo de autenticidad. El ego, aunque importante en las primeras etapas de la vida, se convierte en un obstáculo cuando nos impide ver más allá de nuestra imagen externa. Jung también nos habla de la importancia del self, ese núcleo profundo que trasciende el ego y nos conecta con algo mucho más grande. El self no es algo que se construya o que se logre a través de la acumulación de poder o reconocimiento. Es algo que se descubre a medida que nos liberamos de las falsas identidades y nos adentramos en el trabajo interno. Esta es la verdadera individuación, el proceso de integrar las partes ocultas de nosotros mismos, las que están más allá del ego, para finalmente vivir de manera auténtica. El ego puede actuar como un guardián, protegiéndonos de los desafíos emocionales y existenciales de la vida, pero cuando nos centramos demasiado en él, se convierte en una cárcel que limita nuestro crecimiento. El paso hacia una mayor sabiduría implica aprender a poner al ego en su lugar, permitiendo que se convierta en un componente más dentro de un todo mayor. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. Lo que descubrimos al hacer este trabajo interior es que, al trascender el ego, comenzamos a experimentar una mayor paz interna. Ya no vivimos en constante búsqueda de validación o logros, sino que aprendemos a vivir con lo que realmente somos, con lo que está dentro de nosotros y no con lo que nos han dicho que debemos ser. Este estado de plenitud y aceptación es la verdadera recompensa del proceso de individuación y es, según Jung, el propósito más alto de nuestra existencia. A medida que exploramos la sabiduría de Carl Jung en la madurez, es fundamental entender que el proceso de individuación no es algo que se logre de una vez, ni en un solo ciclo de vida. Es un camino continuo que se extiende a lo largo de los años, un viaje que, aunque puede empezar en la juventud, encuentra su verdadera profundidad y transformación en la madurez. Esta fase nos ofrece una oportunidad única para reconciliar las contradicciones dentro de nosotros mismos y encontrar un equilibrio entre las diversas partes de nuestra psique. Jung nos dice que la vida después de los 50 puede ser vista como un periodo de reconciliación, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Es el momento de comprender que nuestras relaciones, especialmente con aquellos más cercanos, reflejan partes de nosotros mismos que quizás no habíamos visto o comprendido completamente en las etapas anteriores de la vida. Esta reflexión sobre nuestras relaciones puede darnos una visión profunda de los patrones inconscientes que han guiado nuestra existencia y, a su vez, liberarnos de ellos. En la madurez, la autenticidad se convierte en un valor fundamental. Ya no nos sentimos obligados a seguir los caminos que la sociedad o los demás trazaron para nosotros. Jung subraya la importancia de la autodefinición, un acto que puede parecer sencillo, pero que implica una profunda conexión con nuestro ser interno. A medida que nos alejamos de las expectativas externas, comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza, reconociendo nuestra individualidad y aprendiendo a aceptarla en su totalidad, con sus luces y sombras. A este punto en la vida, es posible que nos encontremos con un deseo de dejar un legado, no en términos de logros materiales, sino en la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás. La necesidad de trascender el ego no significa abandonar todo lo que hemos construido, al contrario, se trata de hacer un uso sabio de nuestras experiencias y logros para aportar algo más significativo al mundo. Este legado se construye a través de la sabiduría adquirida, la compasión desarrollada y la capacidad de aceptar la impermanencia de todas las cosas. Es importante recordar que el viaje hacia la autenticidad no es un camino recto. Habrá momentos de duda, momentos de confrontación interna. Sin embargo, estos momentos son igualmente valiosos, ya que nos ofrecen la oportunidad de revisar nuestras creencias, nuestros miedos y nuestras aspiraciones.
Jung señala que, en la madurez, podemos encontrarnos con la necesidad de explorar los aspectos más oscuros de nuestra psique, lo que él llamó la sombra. La sombra es todo aquello que hemos reprimido o negado a lo largo de nuestra vida y que, si no se integra, sigue influyendo en nuestro comportamiento y nuestras decisiones de manera inconsciente. La tarea de integrar la sombra no significa erradicar esos aspectos de nosotros mismos, sino comprenderlos y aceptarlos. Solo al hacerlo podemos alcanzar una verdadera armonía interna. Este proceso de confrontación y aceptación no es fácil, pero es esencial para la individuación completa. Es en este trabajo de reconciliación donde hallamos una de las claves para vivir con mayor paz, sin las luchas constantes contra nuestra propia psique. A medida que avanzamos hacia la última parte de la vida, el objetivo es vivir con una profunda sensación de coherencia interna. En lugar de luchar contra lo que somos o tratar de controlar todo a nuestro alrededor, podemos aprender a aceptar nuestras limitaciones y abrazar nuestra humanidad. Este es el verdadero triunfo de la individuación, no alcanzar la perfección, sino abrazar plenamente nuestra imperfección y, a través de ella, descubrir una sabiduría y paz que son mucho más profundas que cualquier logro material o reconocimiento social. En la madurez, uno de los grandes regalos que la vida nos ofrece es el tiempo para reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas y cómo éstas han dado forma a nuestra identidad. Carl Jung nos invita a ver este periodo de la vida como una etapa de integración, donde todas las facetas de nuestro ser se encuentran y se unifican en un todo coherente. Esta fase es clave para la individuación, ya que nos permite mirar atrás, aceptar las lecciones que hemos aprendido y encontrar una forma de vivir que esté alineada con nuestro ser más profundo. Una de las herramientas más poderosas que Jung ofrece para este proceso es la integración de los opuestos dentro de nuestra psique. En la juventud, a menudo nos vemos atrapados en la polaridad de nuestras experiencias, el bien y el mal, el éxito y el fracaso, la fortaleza y la debilidad. Sin embargo, a medida que avanzamos en la vida, y particularmente después de los 50, nos damos cuenta de que estas oposiciones no son absolutos. Son complementarios y parte de un todo. A través de este reconocimiento, podemos aprender a equilibrar las diferentes fuerzas dentro de nosotros, permitiendo que nos guíen en lugar de luchar contra ellas. Este equilibrio interno no solo se refleja en cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también en cómo nos relacionamos con los demás. Jung sugiere que, en la madurez, nuestras relaciones adquieren un nuevo nivel de profundidad, ya que ya no estamos tan influenciados por los deseos egoístas o las expectativas sociales. En lugar de buscar aprobación o validación externa, comenzamos a acercarnos a los demás con una disposición más abierta y auténtica. Este cambio puede ser liberador, ya que nos permite conectarnos de manera más genuina, sin las barreras que antes nos impedían ser verdaderamente nosotros mismos. Es interesante notar que Jung también habla del concepto de la segunda mitad de la vida, un periodo que comienza alrededor de los 40 o 50 años. Cuando las prioridades y las preocupaciones de la vida comienzan a cambiar. Es un momento en el que, en lugar de centrarnos exclusivamente en el logro y la ambición, podemos mirar hacia adentro, hacia nuestro ser esencial. Esta transición a una vida más introspectiva es fundamental para la individuación, pues nos da la oportunidad de preguntarnos quiénes somos realmente y qué queremos de la vida a partir de ese momento. A menudo, la segunda mitad de la vida está marcada por un proceso de liberación. Liberación de las expectativas ajenas, liberación de los roles que hemos jugado y liberación de la identificación con el ego. A través de este proceso, nos permitimos ser más auténticos y vivir de manera más consciente. Jung nos recuerda que el objetivo de la vida no es simplemente seguir adelante con lo que se espera de nosotros, sino vivir de acuerdo con lo que realmente somos, con lo que nuestra psique más profunda desea experimentar. En este viaje hacia la autenticidad, el miedo es un compañero frecuente. El miedo a la muerte, el miedo a la irrelevancia, el miedo a perder el control. Sin embargo, Jung nos anima a no huir de estos miedos, sino a enfrentarlos con valentía. En lugar de ver la muerte como un final, podemos verla como un paso hacia una nueva etapa, un proceso de transformación. En la madurez, aprender a convivir con el miedo y con la impermanencia nos ayuda a vivir con mayor libertad. Ya no estamos tan obsesionados con el futuro ni atrapados por el pasado, sino que vivimos en el presente, con una mayor aceptación de lo que somos y de lo que está por venir.
Es importante destacar que, si bien el proceso de individuación es profundamente personal, también tiene una dimensión colectiva. Jung creía que, al transformar nuestra psique individual, también influimos en el colectivo. Al integrarnos más plenamente con nosotros mismos, nos volvemos más capaces de contribuir de manera significativa a nuestra comunidad y al mundo. Esta es una de las grandes paradojas de la madurez: cuanto más auténticos y completos somos como individuos, más podemos ofrecer a los demás. La individuación no es solo un acto de autodescubrimiento, sino también una forma de contribuir al bienestar común. A medida que profundizamos en el proceso de individuación, nos damos cuenta de que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en los logros externos, sino en la paz interna y la conexión con nuestra esencia más profunda. A partir de los 50, este camino se convierte en una invitación a vivir más conscientemente, a ser más nosotros mismos y a dejar de lado las máscaras que hemos llevado durante tanto tiempo. La vida no se trata de llegar a una meta final, sino de aprender a vivir de una manera que refleje nuestro ser más auténtico y nuestro propósito más profundo. A medida que nos adentramos en la madurez, la sabiduría se convierte en un faro que nos guía a través de las aguas turbulentas de la vida. Carl Jung nos invita a comprender que, al llegar a este punto, ya no estamos buscando lo que los demás esperan de nosotros. En cambio, estamos buscando una verdad más profunda, una que solo puede encontrarse dentro de nosotros mismos. Es como si el alma, después de tantos años de aprendizaje y experiencias, finalmente tuviera la oportunidad de hablar con claridad. Jung creía que, a lo largo de nuestra vida, pasamos por varias etapas de desarrollo psicológico. Cada una de estas etapas nos ofrece la oportunidad de crecer y evolucionar, pero es en la madurez cuando podemos realmente abrazar nuestra totalidad. En lugar de vernos como seres incompletos o insuficientes, podemos comenzar a vernos como un todo, con todas nuestras fortalezas y debilidades integradas de manera armoniosa. Esta es la verdadera individuación, según Jung, la capacidad de aceptar todos los aspectos de uno mismo, sin miedo ni juicio. En este contexto, la madurez no es solo un periodo de reflexión, sino también de transformación activa. A menudo, en esta etapa, nos damos cuenta de que lo que creíamos que era importante en nuestra juventud ya no tiene el mismo peso. Las preocupaciones externas sobre el éxito, el dinero y la validación social comienzan a perder su relevancia, mientras que las cuestiones más internas y existenciales toman el protagonismo. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero dejar al mundo? ¿Qué lecciones he aprendido que puedo compartir con los demás? Una parte esencial del proceso de individuación en la madurez es aprender a soltar. Soltar las viejas creencias, soltar las expectativas de los demás, soltar las preocupaciones por el futuro. Este acto de liberación es, en muchos sentidos, un regreso a nuestra esencia más pura. Es un regreso a la parte de nosotros que no está influenciada por las presiones sociales ni por el ego. Y, aunque este proceso puede ser aterrador, Jung nos recuerda que solo a través de esta liberación podemos realmente encontrar nuestra autenticidad. Además, Jung sugiere que, al liberarnos de las expectativas externas, tenemos la oportunidad de descubrir un propósito más profundo. En la práctica, esto puede implicar dejar de lado las viejas ambiciones o cambiar de dirección en la vida. Puede implicar un redescubrimiento de nuestros talentos y pasiones o un reencuentro con la espiritualidad. Lo importante es que, en lugar de seguir el camino trazado por otros, nos tomemos el tiempo para crear nuestro propio camino. Y, aunque esto puede ser un desafío, es un desafío que tiene el potencial de ser profundamente transformador. El camino hacia la autenticidad no es un camino fácil. Es un camino que requiere valentía y honestidad. A medida que envejecemos, nos enfrentamos a la realidad de la muerte, a la finitud de nuestra existencia. Pero Jung nos recuerda que la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar como parte del ciclo natural de la vida. La verdadera sabiduría surge cuando comprendemos que la muerte no es un final, sino una transición, una parte inevitable de nuestro viaje hacia la totalidad. En la madurez, tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás y hacer las paces con el pasado. Podemos reconciliarnos con las decisiones que hemos tomado y aprender de las experiencias que nos han marcado. Este proceso de aceptación es fundamental para nuestra paz interior, pues nos permite liberarnos del peso del arrepentimiento y la culpa.
En su lugar, encontramos una profunda gratitud por todo lo vivido, sabiendo que cada momento ha sido una oportunidad de aprendizaje. A medida que profundizamos en los años de madurez, la sabiduría de Jung resuena más fuerte que nunca. Él creía que la vida no es un simple viaje hacia la muerte, sino un proceso continuo de autodescubrimiento. La fase posterior a los 50, como él la conceptualizó, no debe verse como una declinación, sino como una fase rica en oportunidades de crecimiento personal y psicológicos profundos. Es un tiempo para liberarse de las expectativas externas y del yugo de los roles sociales y abrazar la totalidad de lo que uno es. Jung decía que en esta etapa de la vida, las personas tienen la posibilidad de vivir en una relación más armoniosa con su inconsciente. En la juventud, solemos estar demasiado enfocados en el exterior, en nuestras carreras, en las expectativas sociales, en los logros materiales. Pero, con el tiempo, nos damos cuenta de que la verdadera paz y satisfacción vienen de un conocimiento profundo de uno mismo. Esto implica explorar tanto los aspectos conscientes como inconscientes de nuestra psique. En la madurez, uno tiene la oportunidad de encontrar un equilibrio entre estos dos aspectos. Este balance no es algo que se logre de manera sencilla o rápida, sino que es el resultado de una vida vivida con atención, reflexión y conciencia. Al entrar en contacto con el inconsciente, muchas personas experimentan una crisis de mediana edad, como algunos psicólogos la llaman. Es un momento de gran agitación interna, pues las viejas formas de ser y de pensar ya no nos sirven, y la confrontación con nuestro verdadero ser puede resultar desconcertante. Sin embargo, como nos recuerda Jung, estos momentos de crisis son, en realidad, puertas hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y una oportunidad para sanar partes de nuestra psique que estaban reprimidas o ignoradas. La clave para aprovechar al máximo esta etapa es aceptar las sombras de nuestra personalidad. La sombra en la teoría junguiana representa aquellas partes de nosotros mismos que no aceptamos, que reprimimos, y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que existen. Al reconocer nuestra sombra, nos damos la oportunidad de integrar estos aspectos oscuros, en lugar de rechazarlos. Jung sostenía que el proceso de individuación implica unirse con nuestra sombra para alcanzar la totalidad de nuestro ser. No se trata de eliminar las imperfecciones, sino de abrazarlas como parte de nuestra humanidad. A través de este proceso de integración, podemos encontrar una paz que va más allá de las preocupaciones cotidianas y las expectativas sociales. Al entrar en contacto con nuestra sombra, descubrimos un poder interno que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor madurez y serenidad. Ya no estamos tan atrapados por los deseos y temores del ego, sino que estamos más en sintonía con nuestro yo profundo y esencial. Es una sensación liberadora, una que permite vivir más plenamente, sin la carga de la autorrepresión. La madurez también nos ofrece la oportunidad de transmitir nuestra sabiduría y experiencia a los más jóvenes. Jung creía firmemente que el proceso de individuación no solo era un camino personal, sino que también tenía implicaciones para la comunidad. A medida que uno madura, se convierte en un guía, un mentor, alguien que puede ofrecer apoyo y orientación a quienes están comenzando su propio viaje. La madurez es, por tanto, un momento perfecto para compartir los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida, para ofrecer una perspectiva más rica y profunda sobre los problemas que enfrentan los demás. Pero, como señala Jung, no podemos dar lo que no hemos aprendido a aceptar en nosotros mismos. Por eso, el proceso de madurez es también un proceso de constante reconfiguración interna. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a hacer las preguntas correctas, de aprender a vivir con la incertidumbre y la paradoja. El viaje hacia la totalidad, hacia la integración de nuestra psique, es una travesía continua, que no termina con la vejez, sino que se enriquece con ella. La madurez es una etapa en la que tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestra verdadera esencia. Ya no necesitamos probar nada a los demás ni a nosotros mismos. En lugar de vivir bajo la presión de ser algo que no somos, podemos empezar a ser quienes realmente somos, con todas nuestras luces y sombras. Y a medida que abrazamos nuestra autenticidad, podemos liberarnos de las cadenas de la aprobación externa y vivir con un sentido más profundo de propósito. Al llegar a esta etapa de la vida, es importante reconocer que la madurez no es un fin en sí mismo, sino más bien un comienzo.
Un comienzo para explorar nuevas dimensiones de lo que significa ser humano. Jung sugirió que la segunda mitad de la vida es crucial para el proceso de individuación, la integración de todas nuestras facetas en un todo coherente. No es solo un momento para reflexionar sobre el pasado, sino una oportunidad para redirigir nuestra energía hacia la autenticidad y la plenitud. En este momento de la vida, la persona que somos en nuestra juventud puede empezar a desmoronarse. No porque todo lo que hayamos sido esté equivocado, sino porque esa versión de nosotros mismos ya no nos sirve. Es como si estuviéramos atravesando una especie de desapego de las identificaciones anteriores, ya no somos solo padres, profesionales, ni tan siquiera los roles que la sociedad nos ha asignado. Estamos en un proceso de redefinición. Este proceso no es solo personal, sino también colectivo. A medida que maduramos, nuestra visión de la vida se amplía. Lo que antes era un enfoque egocéntrico comienza a dar paso a una conciencia colectiva más grande. Es como si viéramos por fin el paisaje completo, y no solo los detalles de nuestro pequeño círculo personal. Jung decía que el individuo tiene que integrar lo personal con lo colectivo, conectar lo individual con lo universal. Esto es parte de lo que él llamaba la gran aventura de la vida, el paso de una existencia centrada en el ego a una existencia guiada por la conciencia y la conexión con el todo. La individuación en esta etapa de la vida no se trata de crear algo nuevo, sino de descubrir lo que siempre hemos sido, pero que por diferentes razones no habíamos podido ver. En la madurez, se nos da la oportunidad de integrar las partes de nosotros que habíamos olvidado o relegado al inconsciente. Los deseos, miedos, sueños y sombras reprimidas, aquellos aspectos de nuestra psique que ignoramos o tratamos de controlar, salen a la luz, y es nuestra responsabilidad hacer las paces con ellos. A menudo, esto implica enfrentarse a la muerte, a la finitud. La muerte, en la filosofía junguiana, no es solo algo que ocurre al final de la vida, sino un proceso constante de transformación. Es la idea de que, para que algo nuevo nazca, lo viejo debe morir. Esto puede ser una experiencia aterradora, pero también liberadora. De hecho, Jung veía la muerte simbólica como una oportunidad de renacimiento, un momento en el que podemos dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrazar una nueva forma de ser. El hecho de que, a medida que maduramos, tengamos que enfrentarnos a la muerte, tanto la muerte literal como la simbólica, nos pone en contacto con una dimensión profunda de la vida que no habíamos conocido antes. Nos lleva a preguntas existenciales como, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué legado quiero dejar? Estas preguntas son inevitables, pero no deben ser vistas como negativas o desalentadoras. En lugar de temer a la muerte, debemos abrazarla como una compañera en nuestro viaje hacia la realización. La madurez, entonces, es un periodo de encuentro con lo trascendental. En lugar de buscar respuestas afuera, comenzamos a buscar dentro de nosotros mismos. Y al hacerlo, descubrimos una sabiduría que no solo proviene de la razón, sino de una conexión más profunda con lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, la memoria de la humanidad que reside en cada uno de nosotros. Este es un momento para encontrar el significado más allá de las preocupaciones mundanas, un momento para reconectar con lo esencial de la existencia humana. Al continuar en este viaje de madurez, se hace evidente que la vejez no es un enemigo, sino un maestro que nos invita a mirar más allá de las limitaciones del cuerpo y de la mente joven. Para Carl Jung, las experiencias y aprendizajes de la vida son un proceso continuo que nunca debe detenerse. Es en la segunda mitad de la vida cuando muchos comienzan a integrar el conocimiento profundo que han acumulado, no solo a través de la razón, sino también mediante la intuición y la conexión con su propio inconsciente. Jung afirmaba que este proceso de integración es lo que da lugar a la individuación, un viaje hacia el autoconocimiento total. La individuación es una tarea compleja y desafiante, pero a la vez liberadora. Significa reconciliar los opuestos dentro de nuestra psique, lo consciente y lo inconsciente, el ego y el self profundo. Esta integración, según Jung, es lo que nos permite vivir auténticamente, sin las máscaras que hemos adoptado a lo largo de los años para adaptarnos a las expectativas externas. Con el paso del tiempo, las prioridades cambian. En la juventud, la vida está llena de proyecciones, deseos, ambiciones, el querer probarse a uno mismo. Sin embargo, cuando llegamos a la madurez, ese impulso se transforma.
Ahora, ya no se trata de alcanzar metas externas, sino de integrar nuestras experiencias internas, esas que antes podrían haber sido descartadas o ignoradas. Este es el verdadero reto de la madurez, aceptar que hemos llegado a un punto en el que ya no podemos huir de nosotros mismos. Todo lo que hemos negado, reprimido o no comprendido, emerge en nuestra conciencia, y es nuestra tarea confrontarlo. Jung decía que el inconsciente no es algo que se pueda ignorar o controlar a voluntad, sino que es una parte integral de nuestra psique. Por lo tanto, enfrentarlo es un paso esencial hacia la sanación y la autenticidad. Si te está gustando este contenido y quieres seguir explorando más sobre el fascinante mundo de los 50 y la psicología de Jung, haz clic en suscribirte. Y es gratis y no tienes excusas para unirte a esta aventura hacia el autoconocimiento. Este proceso de confrontación con el inconsciente no se trata solo de enfrentar aspectos negativos de nuestra personalidad, sino de integrar los aspectos más sabrosos y profundos de nosotros mismos. A medida que maduramos, nos damos cuenta de que ya no necesitamos la validación externa, el reconocimiento social ni las recompensas materiales para sentirnos completos. Lo que verdaderamente importa es descubrir lo que somos en nuestro núcleo más profundo. Al hacerlo, podemos alcanzar una paz interna que trasciende cualquier tipo de logro o éxito convencional. La aceptación de la muerte, que mencionamos anteriormente, también juega un papel crucial en este proceso. A medida que avanzamos hacia el final de nuestra vida, el sentido de lo que hacemos y lo que somos cambia. Ya no estamos corriendo detrás de la eternidad o buscando el sentido en las cosas materiales. En lugar de eso, comenzamos a buscar algo más duradero, la verdad de nuestro ser. A través de este proceso, nos liberamos del peso de nuestras viejas expectativas y de las máscaras que hemos usado durante años, permitiéndonos ser genuinamente nosotros mismos. La madurez, entonces, se convierte en un viaje hacia la libertad. Pero esta libertad no es la misma que la de la juventud, que busca liberarse de las restricciones externas. Es una libertad interna, una libertad que surge cuando finalmente podemos abrazar nuestra sombra, nuestras limitaciones y nuestras imperfecciones. Esta es la verdadera sabiduría, según Jung, que solo llega cuando hemos integrado todos los aspectos de nosotros mismos. La segunda mitad de la vida no es, por lo tanto, un final. Es un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir de manera más auténtica, para liberarnos del pasado y, al mismo tiempo, honrarlo. Porque la verdadera madurez implica la reconciliación con todo lo que hemos sido, con todo lo que hemos vivido, y con todo lo que aún tenemos por descubrir en nosotros mismos. En este viaje de la madurez, es fundamental entender que el sentido de nuestra vida cambia a medida que vamos avanzando. Lo que antes nos parecía importante, lo que definía nuestras aspiraciones y metas, comienza a transformarse. Las prioridades de la juventud, aquellas que se enfocan en la conquista del mundo exterior, se suavizan y nos invitan a la introspección. Carl Jung señaló que a medida que avanzamos hacia la madurez, los conflictos internos que antes habíamos ignorado o evitado empiezan a salir a la luz. Estos conflictos no son enemigos, sino oportunidades para nuestra evolución personal. Jung nos enseña que el inconsciente juega un papel crucial en nuestra psique, y cuanto más nos negamos a reconocerlo, más control ejerce sobre nosotros. Es a medida que nos enfrentamos a esos aspectos ocultos de nuestro ser, lo que él llamó nuestra sombra, que realmente podemos empezar a crecer. Esta sombra está formada por todos los aspectos de nuestra personalidad que no hemos aceptado, y por lo general, están relacionados con las emociones o actitudes que nos resultan incómodas. La madurez, entonces, nos ofrece la oportunidad de integrar esos aspectos de nuestra psique. No se trata de reprimir o negar lo que no nos gusta de nosotros mismos, sino de aceptar que esos aspectos forman parte de nuestra totalidad. Según Jung, solo al integrar nuestra sombra podemos ser verdaderamente libres. Sin esa integración, seguimos viviendo una vida fragmentada, desconectados de partes de nosotros mismos que, si se reconocen y se comprenden, pueden ofrecernos una gran sabiduría. Por lo tanto, el proceso de individuación, que Jung promovió como el camino hacia la autorrealización, es una invitación a vivir de forma auténtica. En lugar de buscar aprobación o aceptación externa, la madurez nos invita a mirar hacia adentro y encontrar un propósito más profundo y más significativo.
Ya no buscamos la validación de los demás, encontramos nuestro propósito en la conexión con nuestro ser más profundo, en nuestra capacidad de abrazar todo lo que somos. A medida que nos acercamos a esta etapa de la vida, entendemos que el verdadero desafío no es el envejecimiento físico, sino la necesidad de reconciliarnos con todo lo que hemos sido. Este es el momento en que nuestras creencias, nuestros valores y las ideas que hemos sostenido a lo largo de los años deben ser revisadas, no para desecharlas, sino para ver cómo nos han formado y cómo podemos seguir evolucionando con ellas. Es una fase en la que podemos finalmente abrazar la imperfección de la vida y aprender a vivir con ello, no como algo que nos limita, sino como algo que nos humaniza y nos conecta con los demás. Este proceso de aceptación de uno mismo es fundamental para vivir en paz, y es en la vejez cuando finalmente tenemos el espacio para reflexionar sobre lo que realmente importa. Ya no nos sentimos tan presionados por el mundo exterior, sino que nos volvemos más receptivos a la sabiduría interna que emerge con la experiencia. En este sentido, la madurez no es una etapa de declive, sino una oportunidad para un renacimiento, donde la sabiduría que hemos acumulado se convierte en el verdadero tesoro de nuestra vida. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. Es importante recordar que, aunque este proceso puede ser desafiante, también es profundamente liberador. En lugar de buscar soluciones externas o metas superficiales, la madurez nos invita a buscar dentro de nosotros mismos. El sentido de nuestra vida ya no se encuentra en las riquezas materiales o los logros externos, sino en la autenticidad y la paz interna que surge al abrazar todas nuestras experiencias y aprendizajes. Jung hablaba de la importancia de enfrentar los temores, las inseguridades y los aspectos desconocidos dentro de nosotros mismos. Al hacerlo, no solo ganamos sabiduría, sino también la capacidad de vivir en armonía con quienes somos en realidad. El camino hacia la individuación no es lineal ni fácil, pero es el que nos lleva a una vida más rica y significativa. La madurez nos ofrece este regalo, si estamos dispuestos a abrazarlo. Al llegar a la madurez, no solo nos enfrentamos a los desafíos físicos o a los cambios en nuestra vida externa, sino también a una serie de cuestionamientos internos que emergen con el paso del tiempo. La juventud, con sus energías y aspiraciones desbordantes, va quedando atrás, pero con ello también lo hacen las preocupaciones superficiales que dominaban nuestra atención. En su lugar, el envejecimiento trae consigo una sabiduría que se deriva de la experiencia y de las lecciones aprendidas a lo largo de los años. Esta etapa nos invita a confrontar nuestras creencias y deseos más profundos, a reconectar con nuestra esencia y a vivir de manera más plena y auténtica. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, dedicó su vida a explorar los rincones más profundos de la psique humana. Para él, la madurez representaba un proceso continuo de autodescubrimiento y de integración de todas las partes de nuestro ser. De acuerdo con Jung, uno de los aspectos más importantes en la madurez es el proceso de individuación, que implica la reconciliación de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad, lo que nos permite vivir de manera más coherente y congruente con nuestro ser más auténtico. Es aquí donde entra en juego el concepto de la sombra. La sombra, según Jung, es aquella parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer o aceptar. A lo largo de nuestra vida, tendemos a reprimir ciertas emociones, pensamientos y deseos, ya sea por miedo, vergüenza o por las expectativas sociales. Sin embargo, estos aspectos reprimidos no desaparecen, sino que se acumulan en la sombra y ejercen una influencia sobre nuestras vidas, aunque no siempre seamos conscientes de ello. La madurez nos invita a mirar esta sombra con una nueva perspectiva. En lugar de verla como una amenaza o una carga, podemos verla como una fuente de crecimiento y autocomprensión. Al integrar la sombra, dejamos de vivir una vida fragmentada, llena de negaciones y rechazos, y comenzamos a vivir una vida más completa y auténtica. Este proceso, aunque doloroso y desafiante, es esencial para lograr la paz interior y la realización personal. La verdadera riqueza de la madurez no se encuentra en lo que acumulamos externamente, sino en lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos. La sabiduría que obtenemos a través de los años nos permite reconocer lo que realmente importa, lo que nos brinda satisfacción y paz, y lo que debemos dejar ir.
A medida que nos acercamos al final de la vida, se nos presenta la oportunidad de reflexionar sobre nuestras experiencias y de darle un nuevo significado a lo que hemos vivido. Jung también señaló que la madurez es el momento en que podemos comenzar a explorar la espiritualidad de manera más profunda. No necesariamente en un sentido religioso, sino como una búsqueda del sentido y propósito más allá de lo material. Esta conexión con algo más grande que nosotros mismos puede ser una fuente de consuelo y dirección en los años venideros. Es un recordatorio de que, aunque el cuerpo envejezca, el espíritu puede seguir creciendo y evolucionando. En este sentido, la madurez es una invitación a vivir con más intención. Ya no estamos tan impulsados por la necesidad de cumplir con las expectativas externas o de alcanzar metas impuestas por la sociedad. En lugar de eso, la madurez nos invita a seguir un camino que esté más alineado con nuestra verdadera naturaleza, a abrazar nuestras fortalezas y debilidades, y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Este es el verdadero regalo de la madurez, y es un proceso que puede durar toda la vida, ya que siempre hay nuevas capas de autodescubrimiento y crecimiento por explorar. La búsqueda de sentido es una constante en la vida, pero se intensifica a medida que avanzamos en edad. Cuando somos jóvenes, la vida parece estar llena de posibilidades infinitas, pero con el paso del tiempo, esos caminos se van reduciendo, y las decisiones que tomamos adquieren un peso mucho mayor. A medida que los años avanzan, comenzamos a cuestionar la verdadera naturaleza de nuestra existencia, preguntándonos si hemos vivido de acuerdo con nuestro propósito y si hemos logrado lo que realmente importa. Carl Jung creía que este proceso de cuestionamiento era una parte fundamental del viaje hacia la individuación. Para él, la madurez no es solo una cuestión de cantidad de años vividos, sino de la calidad con la que hemos vivido esos años. ¿Hemos sido auténticos? ¿Hemos vivido conforme a nuestro verdadero ser? ¿O hemos estado simplemente cumpliendo con las expectativas externas y adaptándonos a un mundo que no siempre refleja nuestras propias necesidades y deseos? Este es el momento en el que, según Jung, debemos enfrentarnos a nuestras creencias más profundas y a nuestras dudas existenciales. El proceso de individuar implica integrar no solo las partes conscientes de nosotros mismos, sino también aquellas que están ocultas, aquellas que hemos reprimido o ignorado. La sombra, como hemos mencionado anteriormente, juega un papel crucial en este proceso. Al integrar nuestra sombra, al aceptar aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos temido o evitado, comenzamos a liberarnos de las limitaciones que hemos impuesto sobre nosotros. Este proceso de autodescubrimiento, de mirar dentro de nosotros mismos con honestidad y valentía, no es fácil. A menudo, implica confrontar miedos, arrepentimientos y dolores no resueltos. Pero también implica una profunda liberación. Es una oportunidad para abrazar nuestra humanidad en su totalidad, con todas sus imperfecciones, y reconocer que, al hacer esto, nos acercamos más a nuestro ser esencial. La madurez, según Jung, nos invita a ser conscientes de nuestra mortalidad y, en lugar de vivir con miedo a la muerte, aprender a vivir plenamente con la conciencia de que el tiempo es limitado. Esto nos motiva a darle un nuevo significado a nuestras vidas, a poner en perspectiva lo que realmente tiene valor. Muchas veces, la madurez nos lleva a desprendernos de la necesidad de ser reconocidos o admirados por los demás. De hecho, puede ser un momento en que dejamos de buscar validación externa y comenzamos a vivir por nosotros mismos, sin importar tanto la opinión de los demás. Jung hablaba de un concepto llamado el viejo sabio, que es una figura arquetípica que representa la sabiduría que se desarrolla con la edad y la experiencia. Este viejo sabio no es una persona mayor común, sino una representación interna del conocimiento y la comprensión profunda que podemos alcanzar a medida que envejecemos. Se refiere a un estado de conciencia que nos permite ver más allá de las ilusiones y los juicios superficiales, y que nos conecta con una verdad más profunda, más universal. En este contexto, la madurez se convierte en un proceso de reconexión con esa sabiduría interior, que puede manifestarse a través de la intuición, la reflexión profunda y la aceptación. No se trata de seguir un conjunto de reglas externas, sino de vivir de acuerdo con nuestra propia comprensión interna de lo que es verdadero y significativo. Al alcanzar esta etapa, podemos también experimentar una sensación de paz interior, porque dejamos de luchar contra lo inevitable.
En lugar de temer a la muerte o a la pérdida, comenzamos a aceptarlas como partes naturales de la vida. Esta aceptación no significa resignación, sino una comprensión profunda de que, al igual que la vida, la muerte es solo otra fase del ciclo de existencia. Este entendimiento nos permite vivir con más gratitud y menos miedo. Nos lleva a valorar lo que realmente importa, las relaciones auténticas, los momentos de quietud y reflexión, el aprendizaje continuo y la conexión con algo más grande que nosotros. La madurez, en última instancia, nos invita a ser más conscientes, más presentes y más sabios en nuestra forma de vivir. A medida que la vida avanza, las transiciones se hacen más evidentes. Las etapas de la vida de Carl Jung no son solo teorías abstractas, sino manifestaciones de un proceso natural que todos atravesamos, aunque de manera única. Jung vio la vida como un viaje de crecimiento continuo, donde el destino no es un final, sino una serie de momentos cruciales de autodescubrimiento. En su visión, a medida que uno envejece, las prioridades y perspectivas cambian. En lugar de enfocarnos en los logros externos y la acumulación de riquezas o reconocimiento, el interés se desplaza hacia la riqueza interna, el conocimiento personal, la comprensión profunda y la integración de los aspectos de nuestra psique que antes habíamos relegado al inconsciente. Este cambio de enfoque se da naturalmente en las etapas posteriores de la vida. De hecho, Jung señalaba que, en la medida en que las personas maduran, hay una emergencia del alma. Este proceso implica un giro hacia la espiritualidad y la introspección, como si la vida misma nos empujara a entendernos más allá de lo físico, hacia lo eterno e inmutable que reside en nuestro interior. Los 50 años, por ejemplo, son una etapa clave en este viaje. La mitad de la vida es un momento para reflexionar, para revisar el camino recorrido y preguntarse si uno está siendo fiel a sí mismo. En este momento, las expectativas sociales y las presiones externas comienzan a perder su peso, y lo que importa realmente es la alineación con la autenticidad interior. La búsqueda de significado se convierte en la principal prioridad, y el foco ya no está en la competencia o el éxito, sino en la paz y la sabiduría. Demuestra que eres fan de Carl Jung. ¿Cuántos seremos? Uno de los conceptos que Jung desarrolló en relación a la madurez es el de la segunda mitad de la vida. A medida que alcanzamos esta fase, nos enfrentamos a lo que él denominaba la confrontación con el inconsciente. Este es un momento donde los viejos patrones, creencias y sueños reprimidos resurgen, invitándonos a reconciliarnos con las partes de nosotros mismos que hemos dejado de lado. La segunda mitad de la vida es también un periodo de sabiduría profunda, porque, como señala Jung, al integrar lo inconsciente, uno puede experimentar una transformación interna radical. Es un proceso de aceptación y reconciliación con lo que hemos sido y con lo que todavía podemos llegar a ser. Y esto no se trata solo de aceptar las sombras de nuestra personalidad, sino también de reconocer las potencialidades que aún permanecen ocultas en nuestro interior. Jung también hablaba de un fenómeno que, a medida que las personas maduran, se produce con mayor frecuencia, el encuentro con la imagen del sí mismo. Este encuentro no es literal ni físico, sino una experiencia psicológica profunda en la que uno se enfrenta al verdadero ser que ha estado más allá del alcance consciente durante muchos años. Es la oportunidad de conectar con la totalidad del ser, y para Jung, esta integración de las diferentes partes del yo es lo que nos lleva a una vida más completa y más rica. La madurez también trae consigo una mayor disposición a soltar. Soltar viejas heridas, soltar miedos infundados, soltar expectativas irreales. Al final, el proceso de individuación culmina en la capacidad de vivir con un sentido más claro de propósito, sin la necesidad constante de validación o la ansiedad por el futuro. Y así, como Jung nos enseñó, cada etapa de la vida es una oportunidad para profundizar en el conocimiento de uno mismo y para evolucionar. La madurez no es el fin de un viaje, sino el comienzo de un camino más profundo hacia nuestra autenticidad. Si esta reflexión te ha resonado, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en este camino de autodescubrimiento. Y si no eres una persona que se conforma, deja un comentario con la palabra individuación para que veamos cuántos estamos buscando ser más. Hasta pronto.